de la fisiopatología. Una vez entonces que el virus inicia su replicación intracelular, produce muerte celular porque mata la célula e induce una reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Vamos a hablar de lo que pasa a nivel alveolar, destruye entonces al replicarse las células de los neumocitos. Esta destrucción va a producir una reacción inflamatoria inicial que es mediada por la vía humoral, ¿no es cierto? Va a producir la presencia de edema, ¿no? Edema en la luz alveolar, ocupación por líquido de la luz alveolar en una fase inicial. Luego se produce mayor destrucción, ¿no es cierto?, del epitelio. Lo mismo pasa en la parte del epitelio o del endotelio vascular, ¿no es cierto? La infección penetra a la célula, la infesta y luego la mata, ¿no es cierto? Por replicación celular, la célula se destruye y va a producir también una reacción inflamatoria que va a desencadenar una cadena también de acontecimientos a nivel vascular y a nivel de la luz alveolar, ¿no es cierto?, simultáneamente. Entonces aquí va a progresar la infección, va a progresar la inflamación y a medida que progresa la destrucción de la pared alveolar, se va a producir mayor cantidad de fenómenos inflamatorios que ya no van a ser mediados solamente por la inmunidad humoral. Como hay destrucción de la pared alveolar, van a empezar los fenómenos de reparación que están mediados por células inflamatorias, ¿no es cierto? Y la producción de tejido conectivo de reparación, ¿no es cierto? Tejido colágeno y formación de una cicatriz, ¿verdad? Que va a sustituir al epitelio respiratorio, por lo tanto la membrana ya no va a ser funcional, se va a engrosar y ya no va a cumplir su función, que es el intercambio gaseoso. Lo mismo va a pasar a nivel del endotelio, la célula a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso se destruye, su pared se altera, aumenta la permeabilidad de la pared vascular, por lo tanto sale el líquido del compartimiento intravascular al intersticio, el intersticio también se va a engrosar, se va a edematizar inicialmente, ¿no es cierto?, por aumento del líquido, y finalmente también van a aparecer, a medida que progresa el proceso inflamatorio, va a aparecer mayor destrucción de la pared vascular, van a venir las plaquetas a tratar de tapar, ¿no es cierto?, estos huecos, estos defectos que hay en la pared vascular. Va a producirse un fenómeno inflamatorio que va a también desencadenar fenómenos de trombosis intravascular. Va a aparecer el fenómeno de reparación también con presencia o fenómenos de reparación con proliferación de tejido fibrótico, ¿no es cierto?, cicatricial, que va también a acumularse en el intersticio. Entonces, todos estos fenómenos son progresivos, se dan a lo largo del tiempo y depende en qué fase estamos. Estamos en una fase inicial de edema e inflamación por la vía humoral, que es la parte más inicial de los síntomas, o si estamos en una fase más avanzada, ¿no es cierto?, vamos a encontrar también trombosis, ¿no es cierto?, fenómenos trombóticos, y de acuerdo a la alteración que haya en la pared, ¿no es cierto?, si estamos en esta fase o en una fase en que todavía hay pared funcional, se va a ir desencadenando también el problema de la disnea y la falta de aire y la falta de expansividad pulmonar, ¿no es cierto? Cada vez los pulmones van a estar más fibróticos, el intercambio gaseoso cada vez va a estar menos viable, porque ya la estructura de la membrana respiratoria ha cambiado completamente. Ha habido un aumento de espesor de la membrana, ¿no es cierto? Si solamente es humoral, si solamente es edema, probablemente, y se limita la infección, probablemente vamos a tener menos complicación, pero sí va a haber mucha disnea. Y si se limita en esa etapa la infección y la progresión de la enfermedad, probablemente va a retornar
y va a resolverse en forma íntegra, sin daño, digamos, ¿no?, del epitelio respiratorio. Se va a reabsorber los edemas y va a volver a funcionar el tejido que no se ha perdido. Sin embargo, cuando hay destrucción, vamos a perder tejido, por lo tanto ya no es viable ninguna función respiratoria, ¿no es cierto? Dependiendo de la carga viral, de la respuesta inmunológica del paciente, nosotros vamos a tener una afectación mínima del volumen pulmonar o una afectación importante, moderada o finalmente difusa del parénquima. Sin embargo, ya sea una afectación en una pequeña porción del pulmón, estos fenómenos se van a dar, ¿ya? Si es una afectación difusa del pulmón, también se dan los mismos fenómenos y va a haber pues un mayor compromiso de la respiración y la disnea va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces mucho depende del volumen pulmonar afectado por todo este proceso, ¿ya? Entonces, la inflamación que nosotros vamos a tener en el parénquima y los fenómenos que llevan a una destrucción y a fenómenos de cicatrización y trombosis, dependiendo si es el epitelio alveolar o es el endotelio, nos van a llevar pues a reflejar también distintos cambios en las imágenes que vamos a ver a continuación, ¿ya? Voy a poner en modo... Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el rol de la radiología? Ya les expliqué un poquito al principio. Vamos a ir siguiendo las etapas distintas de progresión de la enfermedad. Fisiopatológicamente, nosotros vamos a ser como un espejo de la fisiopatología que está ocurriendo en el momento de adquirir las imágenes, ¿ya? Es un apoyo diagnóstico, tenerlo bien claro, no reemplaza el laboratorio, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a graduar la severidad de la enfermedad y hacer un pronóstico si el paciente va a tener complicaciones, no se va a complicar, si le va a ir bien, si se va a resolver sin mucha complicación su cuadro o si va a necesitar hospitalizarse, etcétera, ¿no? Nos permite hacer seguimiento y evolutivo de su enfermedad, el diagnóstico de las complicaciones y también valorar la presencia de secuelas pulmonares una vez que se ha resuelto el cuadro infeccioso. Acuérdense que en la fisiopatología hay una etapa, la primera etapa que es viral y la segunda etapa en la cual ya hay muy poca carga viral circulando en el cuerpo y mayormente son los procesos inflamatorios reactivos a esa infección viral que son los que van a autodestruir el tejido, ¿no es cierto? Esos procesos inflamatorios descontrolados y la hiperreactividad a la carga viral, ¿no es cierto? Ya son los causantes de las complicaciones, más que el virus mismo. Bien, entonces, ¿qué métodos por imagen tenemos? El método inicial indicado siempre va a ser la radiografía, tener en cuenta que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad solamente del 50% en los casos leves, por lo tanto, una radiografía normal o negativa para afectación pulmonar no descarta que pueda existir afectación pulmonar, ¿ya? Eso es importante de tenerlo en cuenta. En casos severos donde hay una afectación pulmonar muy importante, muy extensa, la sensibilidad puede alcanzar el 80 al 90%. Vamos a ver en estos casos es en que más utilidad tiene la radiografía. En las fases iniciales o en los casos leves, pues no nos descarta la afectación pulmonar, como vamos a ver más adelante. Es muy útil la radiografía en el acompañamiento evolutivo porque nos va a dar una menor dosis de radiación que la tomografía. Acuérdense que estos pacientes, cuando se prolonga su enfermedad, cuando se complica la enfermedad, pues pueden estar hasta 3 meses internados y vamos a ir valorándolos a veces al día, con un estudio al día, dos estudios al día. Prácticamente diariamente se les sacan imágenes. Imagínense que estuviéramos haciéndoles tomografía todos los días, la cantidad de radiación que vamos
a poner en esos pacientes no es lo adecuado y no es lo indicado. Entonces, cada estudio va a tener su utilidad, ¿no? Y siempre pensando en que no debemos irradiar al paciente y en el riesgo-beneficio que vamos a conseguir. Bien, la tomografía es el método más sensible que tenemos para el diagnóstico de afectación pulmonar por infección por COVID-19, un 97% de sensibilidad. Es de elección cuando una radiografía de tórax nos sale negativa y nosotros tenemos un diagnóstico laboratorial positivo, o tenemos un paciente que está pues comprometido clínicamente y a pesar de que no hay imágenes positivas en radiografía, necesitamos valorar qué está pasando con ese pulmón. Y pues hay muchas variantes en la radiografía de tórax que van a disminuir su sensibilidad, ¿no es cierto? La poca colaboración del paciente obeso, superposición de estructuras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces necesitamos, si tenemos una sospecha clínica fuerte o tenemos un laboratorio positivo, necesitamos realmente valorar adecuadamente el pulmón y vamos a utilizar la TAC. ¿Ya? No se debe usar como método de screening, nos sirve para valorar adecuadamente la severidad de la enfermedad, la evolución y dar un pronóstico evolutivo también de la enfermedad, diagnóstico de complicaciones. Tener en cuenta que en el 24% de los pacientes graves va a producirse tromboembolismo pulmonar por los fenómenos fisiopatológicos de afectación del endotelio que ya les he descrito hace un ratito, y también se va a producir en un 15% esta complicación en pacientes que no son graves. Por lo tanto, el estudio indicado en pacientes en que se sospecha de esta complicación es la angio-TAC pulmonar, ¿ya? En pacientes que no sospechamos de una complicación, la tomografía simple es suficiente, ¿ya? ¿Qué otras complicaciones pueden existir en un paciente que está cursando neumonía por COVID? Puede complicarse con una sobreinfección bacteriana, pueden formarse neumatoceles, que son cavernas en el pulmón donde ya no hay parénquima, ¿no es cierto? Puede haber neumotórax por causa misma de la infección o por la ventilación a presión positiva, ¿no es cierto?, cuando los tenemos que intubar a los pacientes. Y pueden existir también infartos pulmonares por el fenómeno trombótico que hemos dicho, que existe, ¿no es cierto?, que se desencadena junto con la inflamación. Tener en cuenta que el 50% de las tomografías de tórax, pese a su alta sensibilidad, pueden ser negativas al inicio de los síntomas. Hasta 48 horas del inicio de síntomas puede no existir ninguna manifestación, ningún cambio pulmonar en la tomografía. Por lo tanto, no está indicado realizar estudios de imagen en los primeros 2 días, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Bien, aquí hay algunas indicaciones de cuándo tenemos que hacer y cuándo debemos hacer las imágenes en la afectación por COVID, ¿no es cierto? La sensibilidad y especificidad tenemos aquí, tanto de la radiografía de tórax como de la tomografía, ¿ya? Y nos va a ayudar pues nos va a ayudar pues a definir en qué pacientes va a ser útil y en qué pacientes no debemos hacer estudios, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico de contactos asintomáticos no debemos hacer imágenes. En el diagnóstico de pacientes sintomáticos, cuando tenemos disponibilidad de laboratorio diagnóstico, tampoco debiéramos hacer. Y cuando sí están indicadas las imágenes, cuando no tenemos, cuando es un paciente sintomático que necesitamos valorar afectación pulmonar y no tenemos el laboratorio disponible de manera oportuna, como ha sido en la primera, segunda ola, en que el PCR, pese a que si es que lográbamos un PCR, tardaba 10 días, una semana en salir el resultado y el paciente hasta mientras ya se nos ponía mal, se nos moría o se nos complicaba, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido sí está indicado hacer una tomografía, ¿ya? Cuando debemos definir si vamos a hospitalizar o no a un paciente con síntomas leves,
es importante hacer una imagen para ver la gravedad de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? Si es un paciente con factores de riesgo como diabetes, alguna enfermedad crónica, pacientes de la tercera edad, inmunosuprimidos, entonces no podemos mandarlo a casa sin saber realmente qué está pasando en el pulmón y la gravedad de la afectación pulmonar. En pacientes en que decidimos hospitalizar o traspasar a la terapia intensiva para ver si van a necesitar o no apoyo, también está indicado para decidir si pasa o no a la UTI y para orientar el manejo de los pacientes hospitalizados con síntomas moderados y severos. Cuando damos de alta al paciente, también pudiera ser importante realizar un estudio, sin embargo, en pacientes que ya están completamente asintomáticos, tampoco está indicado. En pacientes que sí sabemos que tienen lesiones y que todavía persisten con algunos síntomas, entonces sí, en esos pacientes es bueno tener una imagen de base para entonces, como es importante, nosotros tenemos que no solamente decir si hay afectación pulmonar COVID o no hay afectación, sino nos va a servir más que todo la tomografía para valorar la severidad de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? La extensión del compromiso pulmonar. A mayor extensión, mayor gravedad, mayor mortalidad, mayor la cantidad de complicaciones que vamos a tener y mayor el riesgo de que el paciente necesite ventilación mecánica. ¿Qué vamos a valorar en la tomografía? Vamos a valorar el volumen del compromiso pulmonar, el porcentaje de compromiso pulmonar, el número de lesiones, su tamaño y distribución y la densidad de las lesiones, que nos van a ayudar a verificar en qué fase de la enfermedad está, si en una fase inicial, en una fase de progresión o en una fase de resolución o disipación. Déjenme mover Bueno, entonces, la severidad, nosotros vamos a hacer una valoración semi-cuantitativa del porcentaje de afectación por lóbulos, ¿ya? Vamos a dar un puntaje a la afectación de los lóbulos, de los 5 lóbulos pulmonares que tenemos, 3 a la derecha y 2 a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, cada uno vamos a valorar el porcentaje de afectación que tiene y vamos a asignar, dependiendo del porcentaje de afectación que tenga cada uno de estos lóbulos, un puntaje, ¿no? Si no es más del 5% de afectación del lóbulo, le vamos a poner 1. Si es del 5 al 25, le ponemos un puntaje de 2. Si es del 25 al 50, puntaje de 3. Si es del 50 al 75, puntaje de 4. Si es la afectación lobular es mayor al 75%, le asignamos un puntaje de 5. Luego sumamos el puntaje reunido de los 5 lóbulos y lo dividimos, y esa va a ser nuestra va a ser nuestro puntaje de severidad, ¿ya? La afectación va a ser leve si tenemos solamente un puntaje de 1 a 5 puntos, va a ser una afectación moderada si tenemos de 5 a 15 puntos y una afectación severa si es mayor a 15 puntos, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda a valorar la severidad. La valoración cualitativa también la realizamos por el aspecto y atenuación de las lesiones que vemos. Vamos a ver, de acuerdo a esta atenuación y al aspecto de las lesiones, vamos a poder verificar o orientar al médico respecto a si está el paciente en una fase inicial de la enfermedad, en una fase de progresión, en una fase avanzada de la enfermedad o ya en una fase de resolución o disipación. ¿Qué tipos de lesiones típicas nosotros vamos a ver? Vamos a ver en la fase inicial, vamos a ver imágenes con patrón que se llama vidrio esmerilado predominantemente, que nos indica que es una fase inicial. Quiere decir que hay predominio del componente viral en la enfermedad, que eso es muy importante para decidir el tratamiento que van a aplicar al paciente, ¿no es cierto? En la fase viral utilizamos antivirales y no utilizamos corticoides, ¿no es cierto? En una fase algo más avanzada, en la fase de progresión rápida, nosotros vamos a ver imágenes de patrón en empedrado
predominando sobre el vidrio esmerilado. Y en una fase avanzada vamos a ver ya imágenes de consolidación pulmonar predominando sobre los otros dos patrones, y nos está hablando de que es una etapa un poco más posterior en la enfermedad y que ya la carga viral ya no es significativa, y tenemos nosotros en esta fase, ya no nos sirven. En las fases avanzadas ya sabemos, como no hay carga viral o es mínima, el tratamiento antiviral no nos sirve, no es de utilidad, ¿no? Entonces, el indicar en una tomografía en qué fase nosotros pensamos que está de la enfermedad es muy importante, porque depende de eso también qué tipo de tratamiento y qué medicamentos van a usar con los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los signos radiológicos típicos? Hemos hablado de los 3 patrones principales, pueden verse algunas otras cosas más, pero los principales que debemos de reconocer que nos indican la fase de la enfermedad son estos 3 primeros. ¿Ya? Entonces, el patrón típico de una neumonía por COVID va a haber, en fase inicial va a haber opacidades en vidrio esmerilado bilaterales de distribución periférica, subpleural, en las partes posteriores de los pulmones y de predominio en bases pulmonares. Eso es lo típico. Ya generalmente pueden tener una morfología redondeada estas áreas en vidrio esmerilado. ¿Ya? También vamos a ver en una fase un poco más avanzada, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, los focos de condensación. La distribución, ya sabemos, siempre va a ser periférica, posterior y basal en los pulmones. El patrón de empedrado, que en inglés se llama crazy paving, también es un patrón típico, ¿no es cierto? Y luego tenemos el patrón neumónico, ya en las fases tardías. ¿Cuáles son patrones poco frecuentes? El engrosamiento de la pared bronquial y las imágenes en árbol en brote no son típicas de neumonía por COVID, por lo tanto tenemos que pensar en otra patología que no es COVID cuando vemos este tipo de imágenes, ¿ya? Las adenopatías y el derrame pleural son muy raros, no son típicos de la neumonía por COVID, por lo tanto debemos pensar que está pasando algo más en un paciente que tiene diagnóstico de COVID y vemos derrame pleural. Tenemos que pensar que hay una sobreinfección por un germen de distinta etiología, generalmente bacteriana, que es una complicación de la neumonía por COVID. Entonces, acordarnos, derrame pleural no es neumonía COVID. Tapón árbol en brote o engrosamiento del bronquial, de la pared bronquial, tampoco es neumonía COVID, ¿ya? El patrón típico que hemos dicho no es específico de la neumonía COVID. Acuérdense, no todo lo que vemos es neumonía COVID. ¿Ya? ¿Y con qué otras infecciones o procesos patológicos pulmonares vamos a hacer un diagnóstico diferencial del patrón típico de las neumonías virales, especialmente de la influenza? Cuando hay daño alveolar difuso, por ejemplo, cuando hay reacciones inflamatorias de otro origen, el síndrome de estrés respiratorio puede verse así. Cuando hay toxicidad por drogas, enfermedades del tejido conectivo o de carácter idiopático, también en la neumonía organizativa pueden verse imágenes que pueden simular o tienen un patrón similar al importante el laboratorio. Es muy importante el contacto positivo que tenga el paciente. Todo eso es súper importante, ¿no? El patrón, también puede haber un patrón indeterminado en la neumonía por COVID, en la cual el diagnóstico diferencial va a ser más amplio, ¿no es cierto? Van a haber lesiones que pueden ser las densidades que hemos hablado, los patrones característicos, pero una distribución que no es la típica, ¿ya? Y el diagnóstico diferencial se hace con otras alteraciones pulmonares, ¿ya? Y también tenemos el patrón atípico, ¿no es cierto? Los patrones atípicos, como son los focos de condensación, que son típicos más bien de la neumonía bacteriana. Cuando veamos un solo foco solitario de condensación, vamos a pensar no en COVID, sino más bien en una etiología bacteriana.
el árbol en brote, que son también de infecciones que no son por neumonía COVID, por el COVID-19. Las cavitaciones son más típicas de la tuberculosis y el engrosamiento septal y el derrame pleural en la insuficiencia cardíaca también podrían confundirnos. Sin embargo, no es lo típico el derrame pleural bilateral ni el corazón grande en un paciente con neumonía COVID, ¿no es cierto? Debemos hacer diagnóstico diferencial. Y también tenemos un patrón que es negativo y hemos dicho mucho cuidado cuando tomamos tomografías antes de las 48 horas de inicio de síntomas, que pueden estar completamente normales. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de las imágenes por tomografía? Cuando tenemos en un entorno epidémico, cuando tenemos un patrón típico, el valor predictivo positivo es de hasta el 80%, 87% diré. Un patrón atípico o negativo ha mostrado un valor predictivo negativo alto para que sea otra enfermedad y no sea COVID, y el patrón indeterminado no es específico ni tiene capacidad para diferenciación, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El patrón típico nos ayuda mucho, el patrón atípico también nos ayuda mucho la tomografía. ¿Cómo se ven entonces las imágenes, chicos? Que esto es lo que nos importa. Aquí tenemos imágenes de este es un solo paciente a lo largo de varios días que ha sido hospitalizado, tratado y se les echó un seguimiento con tomografía. En el día 2 de la enfermedad, que ya estaba sintomático, todavía no se veía ningún cambio, ¿no es cierto? En el día 5 ya han empezado a aparecer algunos cambios. Esta es la imagen redondeada de patrón en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir el vidrio esmerilado? Es un aumento de la densidad pulmonar, pero que todavía nos permite valorar y diferenciar perfectamente las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales del parénquima pulmonar, como se ven en estas imágenes, ¿no es cierto? Este es un vidrio esmerilado, patrón típico en las porciones posteriores de los pulmones hacia las bases y de localización subpleural y lesiones redondeaditas. En una fase esta es una fase inicial y ha ido progresando, ¿no es cierto? En las fases de patrón en vidrio esmerilado es una fase de progresión rápida. Va progresando la afectación pulmonar también en porcentaje de afectación y va progresando también en densidad de estas lesiones que se convierten finalmente en un patrón en empedrado y mayor densidad, y los septos interlobulares están más densos y se puede ver una imagen como de empedrado intercalada con el área de vidrio esmerilado que son centrales, ¿no? El engrosamiento de los septos interlobulares que nos va a dar este aspecto en empedrado nos indica que hay edema o bien aumento de células en el intersticio pulmonar. El vidrio esmerilado nos está indicando que hay edema a nivel del alveolo intraalveolar, que está ocupado por líquido en las fases iniciales, y hemos dicho, y mientras va progresando la inflamación, va progresando el fenómeno fisiopatológico, la luz alveolar no solo se llena de líquidos, sino se llena también de células inflamatorias y de detritus y residuos de la inflamación, ¿no es cierto?, de la destrucción celular. Mayor progresión de la afectación pulmonar, ¿no es cierto? Y finalmente el paciente va mejorando, ¿no es cierto?, y llega a la fase de resolución. Como vemos aquí, en días más avanzados ya todas estas imágenes se han ido resolviendo. Este paciente no ha llegado a una fase consolidativa, no vemos focos de condensación y más bien se ha ido resolviendo, y vemos aquí unas imágenes como en red, yo le digo como en patitas de araña o en tela de araña, que va regresando tanto en extensión como en intensidad las lesiones, ¿ya? Estas imágenes pueden verse hasta 6 meses desde que el paciente ya ha salido de la enfermedad, ¿no? Entonces, no debemos asustarnos mucho y no sabemos nosotros cuánto de destrucción ha habido y cuánto es solamente edema sin destrucción del parénquima hasta aproximadamente 6 meses de que se ha resuelto la enfermedad.
vamos a tener, según las imágenes, también un grado de sospecha radiológica. Algunos radiólogos lo informan, ¿no? Para un CORAX-1 cuando los hallazgos son normales o no infecciosos, CORAX-2 cuando hay una infección por otra etiología, CORAX-3 cuando no sabemos si es por COVID o está determinado por otra etiología, el CORAX-4 cuando es sospechoso de ser una infección por COVID y el patrón típico es un CORAX-5 y el CORAX-6 es cuando ya tenemos la confirmación laboratorial. Todas estas cosas que estoy detallando deben estar incluidas en el reporte patológico y es importante el antecedente de la duración de los síntomas. El día de inicio de síntomas como antecedente clínico es súper importante nosotros para ver la cronología y la correlación con las imágenes que tenemos, ¿ya? Para poder guiar y decir al médico, estamos en fase de progresión, estamos en fase de progresión rápida o estamos en fase de resolución. El paciente se va a complicar porque todavía estamos en fase inicial y tenemos una afectación pulmonar de más del 50% y recién estamos en los primeros días de enfermedad, por lo tanto este paciente debe internarse, se va a poner muy mal, va a progresar más su enfermedad, ¿no es cierto? Y tenemos que, en el reporte también tenemos que poner el grado de sospecha, el índice de severidad y otros hallazgos asociados como signos de complicaciones o de trombosis. Algunas imágenes que tenemos aquí, radiografía, imagen redondeada en vidrio esmerilado. Miren cómo las estructuras vasculares se ven. Varias imágenes redondeadas. Aquí hay una un poco más grande. Aquí otras son muy sutiles, ¿no es cierto? Este es pulmón normal. Es muy sutil la diferencia. Muchas veces no la vemos, no la diagnosticamos por radiografía. Paciente internado. Hay superposición de estructuras. No colabora. Esta es una radiografía portátil, ¿no es cierto? Por eso es AP y no es PA. Muy sutiles los cambios, no sabemos cuál es la extensión real de la enfermedad, pero el paciente muy disneico, otro paciente con mucha disnea, vidrio esmerilado, pero afectando aquí más de 2/3 del campo pulmonar, aquí el 50% del campo pulmonar, puede haber incluso mayor afectación, esto es vidrio esmerilado, por lo tanto la sensibilidad de la radiografía no es más del 50%, por lo tanto en estos pacientes tenemos que hacer tomografía sí o sí para valorar adecuadamente la extensión. En este paciente es una fase más avanzada, se ven ya consolidaciones, ya no es necesidad de vidrio esmerilado, vemos que hay una gran afectación, disminución de los volúmenes pulmonares, imágenes de tomografía de un paciente en fase de resolución, ¿no es cierto? Cómo se ve por radiografía. Vidrio esmerilado, patrón en empedrado para que podamos aprender y diferenciar distintas fases, ¿no es cierto? Fase inicial, fase de progresión avanzada, fase de consolidación, derrame pleural, quiere decir que hay una sobreinfección más probablemente, no solamente hay COVID. Vidrio esmerilado, chicos, para que no se olviden cómo se ve el vidrio esmerilado. No hay grande afectación, probablemente el paciente no tiene disnea, paciente con poca afectación, probablemente el paciente no tiene disnea, si el resto del pulmón está normal, no necesita internarse, se va a su casita, control, ¿no es cierto? Tenemos, si quieren ustedes revisar más, hay una guía de la CERAM de cómo se hace el reporte patológico, qué cosa significa, y para que ustedes puedan revisar. Este es el seguro universitario, nuestros técnicos valientes que se disfrazan así cuando tienen que atender pacientes COVID. También disfrazamos así y forramos a nuestros equipos para poder realizar una limpieza adecuada de los equipos. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Dudas?